estuvimos viendo otras reglas de derivación para otros tipos de funciones. Vimos de las funciones trigonométricas, de la función inversa, de las funciones circulares inversas, y también finalizamos la clase con el concepto de derivadas sucesivas. Hoy vamos a seguir trabajando dentro de la derivada de una función, pero con un nuevo concepto que es lo que se va a definir como el diferencial de una función. El diferencial de una función, y que es un concepto más que importante porque justamente el cálculo de las integrales se van a fundamentar sobre todo en la definición del diferencial de una función. Así que vamos a empezar entonces a estudiar este concepto del diferencial de una función. ¿Y de qué vamos a partir para definir el diferencial de una función? Bueno, si ustedes recuerdan, vamos a partir del concepto de derivada. Y si partimos del concepto de derivada, la derivada de una función se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, y eso es lo que nosotros definíamos como la derivada de una función. Muy bien, si nosotros analizamos este concepto, de acuerdo al concepto de límite, vemos que el cociente incremental tiende a un número finito, que es la derivada de la función, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión simbólica, que es el concepto de derivada. El cociente incremental tiende a un número finito, que es la derivada de la función, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Fíjense que de este concepto de derivada podemos despejar un nuevo concepto o propiedad de los infinitésimos. ¿Y qué era un infinitésimo? A ver, ¿quién me recuerda qué era un infinitésimo? Estudiamos el límite. ¿Qué era un infinitésimo? ¿Quiénes eran El límite infinitesimos? tendía a cero, da como límite. Bien, una función, las funciones únicamente pueden ser infinitesimos. Una función era un infinitésimo en un punto de su dominio, si solo si el límite de esa función, cuando x tendía a ese valor x sub 0, era igual a 0. Eso era un infinitésimo, el concepto de infinitésimo. Las funciones únicamente pueden ser infinitesimos. ¿Por qué? Porque fíjense que decimos que es un infinitésimo cuando su límite, y el límite se aplica únicamente a funciones. Entonces, les recuerdo, una función es un infinitésimo en un punto x sub 0 que pertenece a su dominio, si solo si el límite de esa función, cuando x tiende a x sub 0, era igual a 0. Esto era el concepto, o es el concepto de un infinitésimo. Muy bien, teniendo en cuenta ese concepto, toda función que es un infinitésimo cumple con una propiedad. Una propiedad justamente por ser un infinitésimo. ¿Y qué dice esa propiedad? Esa propiedad dice: toda función que tiene límite finito en el entorno reducido de un punto, entonces dicha función puede expresarse como el valor de su límite más un infinitésimo. Repito lo que dije, esa propiedad. Propiedad de los infinitesimos, y recién hemos visto. Toda función que tiene límite finito quiere decir que es un número real cualquiera, tiene límite finito,
en el entorno reducido de un punto, entonces dicha función puede expresarse como su límite más un infinitésimo. Entonces, si nosotros escribimos simbólicamente esta propiedad, el límite de una función f de x, cuando x tiende a x sub 0, tiene límite finito esta función. Entonces, si eso ocurre, la función puede expresarse como el valor de su límite, por eso que tiene que ser un valor finito, más un infinitésimo. ¿Y qué quiere decir que es un infinitésimo? Que este término tiende a 0 cuando delta x, o cuando x, perdón, tiende a 0. A x sub 0. Eso quiere decir que si yo hallo el límite de esta expresión, el límite de esta expresión me da 0, por eso es un infinitésimo. Esta propiedad es la que vamos a aplicar aquí. ¿Por qué? Y porque esto es un número finito y es el límite de esta función que es el cociente incremental. Entonces, si le aplico esta definición a esta expresión, fíjense, en este caso la función es el cociente incremental. ¿Tiene límite finito? Sí, porque la derivada es un valor finito. Es un número finito, representa la pendiente de la recta tangente en un punto. Por lo tanto, el valor de este límite es un valor finito. Entonces, como esta función cumple que tiene límite finito, esa función, en este caso el cociente incremental, puede expresarse como el valor de su límite, que en este caso es la derivada, más un infinitésimo. Pero en este caso, x tendía a x sub 0 porque era esta definición genérica. ¿Cuándo esto va a ser 0? Cuando delta x tiende a 0 porque es donde yo estoy calculando el límite. Entonces, fíjense que cómo podemos expresar ahora el cociente incremental de una función. Lo puedo expresar como el valor de su derivada más un infinitésimo. ¿Qué quiere decir? Que este término, por definición de infinitésimo, tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. ¿Se entendió esto? Porque si entendimos esto, entendimos todo lo que sigue. ¿Se entendió esto? Chicos, ¿se entendió? Sí, Estoy profe. preguntando. Sí, profe. Muy bien. Fíjense entonces que partiendo de esta expresión que hemos hallado recién, partiendo de esta última expresión, de que el cociente incremental lo puedo expresar como el valor de su límite, que es la derivada, más un infinitésimo, ahora voy a trabajar algebraicamente con esta expresión. ¿Qué voy a hacer? Delta x, que acá está dividiendo, voy a pasar multiplicando al otro miembro. Y me va a quedar que delta y va a ser igual a la derivada de la función más ese infinitésimo, y todo esto multiplicado por delta x. Voy a aplicar propiedad distributiva de delta x con cada término, y me queda que el incremento de la función es la derivada de la función por delta x más ese infinitésimo por delta x. Y fíjense que de esa propiedad, trabajando algebraicamente, llegamos a la expresión del incremento de la función en función de la derivada. El incremento es la derivada por el incremento de la variable independiente, más un infinitésimo por el incremento de la variable independiente. Fíjense que ahora voy a analizar esta última expresión. Y si yo miro, puedo sacar varias conclusiones. Si yo ahora a esta expresión del incremento le aplico el límite, es decir, calculo el límite de esta expresión cuando delta x tiende a 0, si yo calculo el límite a esta expresión cuando delta x tiende a 0, si le apliqué el límite al primer término, le tengo que aplicar límite a
el segundo miembro. Pero como tengo una suma y el límite es distributivo respecto a la suma, puedo aplicarle límite a cada término de la suma. Si miro entonces, fíjense que ¿a qué conclusión llego? Si yo resuelvo cada uno de estos límites, como delta x tiende a 0, al reemplazar por 0, esto me da 0. Como delta x tiende a 0, al reemplazar por 0, esto también me está dando 0. Conclusión, el incremento de la función me está dando 0 cuando delta x tiende a 0. Y eso es lógico, porque si no se produce un incremento de la variable independiente, ¿puede haber un incremento de la función? Imposible. Esto entonces nos está verificando que si el incremento de la variable independiente tiende a 0, evidentemente el incremento de la función va a tender a 0. Y eso desde el punto de vista del concepto de límite, ¿qué significa? Este límite me dio 0 cuando delta x tiende a 0. Si el límite de una función en el entorno reducido a un punto me da 0, esto me está diciendo que delta i o el incremento de la función es un infinitésimo cuando delta x tiende a 0. Definición de infinitésimo. El incremento de la función es un infinitésimo cuando delta x tiende a 0. ¿Por qué? Porque su límite cuando delta x tiende a 0 es igual a 0. Primera conclusión. Repito, esto es más que lógico. Si no hay incremento de la variable independiente, imposible que exista incremento de la función. Cuando más pequeño sea el incremento, más de la variable independiente, más pequeño va a ser el incremento de la función. Por lo tanto, entonces, primera conclusión. El incremento de la función es un infinitésimo cuando delta x tiende a 0. ¿Por qué? Porque su límite es igual a 0 cuando delta x tiende a 0. Muy bien, primera conclusión. Vamos a seguir analizando nuevamente esta expresión del incremento. Ya vimos entonces, primera conclusión, que delta i tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Es lo que vimos recién. El incremento de la función tiende a 0 cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Muy bien, vamos a mirar un poquito ahora nuevamente esta expresión. Y voy a mirar ahora este segundo sumando de esta expresión del incremento de la función. Y fíjense que epsilon está dependiendo de delta x. Este infinitésimo está dependiendo de delta x. ¿Por qué depende? Porque dijimos que este término es un infinitésimo, su límite es 0 cuando delta x tiende a 0. Por lo tanto, epsilon está dependiendo de delta x. Por lo tanto, este término también es un infinitésimo. El producto del infinitésimo por delta x es otro infinitésimo porque el límite de este término también es 0. Pero más allá de eso, que ya era obvio porque recién lo hemos explicado, este término es un infinitésimo de orden superior. ¿Qué quiere decir que ese término es un infinitésimo de orden superior? Muy sencillo. Miremos este primer término y miremos este segundo término. Este término también era un infinitésimo porque su límite era 0. Pero este término, que es la derivada, era un número, no depende de delta x. Esto era un número por delta x. Como está multiplicado por delta x, y delta x tendía a 0, por eso era un infinitésimo. Entonces acá aparece una sola vez delta x. Les hablo de esta manera para que me entiendan. Si voy a este otro sumando, este término depende su expresión de delta x.
Y a su vez está vuelto a multiplicar por delta X. 2 veces aparece delta X. Depende, esto es una función, en su expresión está delta X, y nuevamente está multiplicado por delta X, para que me entiendan. Si acá hay un delta X y lo multiplico por otro delta X, me va a quedar delta X al cuadrado. Por lo tanto, eso significa que si yo comparo este término con esto, acá tengo solamente un delta X, acá ya hay 2 delta X por delta X al cuadrado. Por eso digo que es un infinitésimo de orden superior. ¿Y qué quiere decir que es? Porque eso aparentemente, usted me está diciendo que ahí aparece delta X, pero ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo. Fíjense, si yo tengo la función cuadrática x cuadrado y tengo la función polinómica x a la quinta. Dos funciones polinómicas, pero de grado distinto. Tomé nada más que un término, el término de mayor grado. Si yo quiero ver en qué punto de su dominio estas dos funciones son un infinitésimo, ¿en qué punto de su dominio estas dos funciones son un infinitésimo? Estoy preguntando. ¿En qué punto de su dominio estas dos funciones son un infinitésimo? En 0. Muy bien, en 0, porque si yo hallo el límite de cualquiera de estas dos funciones, cuando x tiende a 0, ese límite me da 0. Definición de infinitésimo. Perfecto. Ambas funciones son un infinitésimo en 0. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuál de estas dos funciones tiende mucho más rápido a 0? ¿Cuál de estas dos tienden mucho más rápido a 0? ¿X cuadrado o X a la quinta? X a la quinta. X a la quinta, muy bien, el de mayor exponente. Porque X cuadrado, ¿qué es? X por X. X a la quinta es X por X por X por X por X. Entonces acá, para que entiendan nada más esto, si yo hago ese límite en 0, acá nada más que es 0 por 0, por decirlo así. Acá es 0 por 0 por 0 por 0 por 0, van mucho más rápido a 0. Por lo tanto, el de mayor exponente se dice que tiende mucho más rápido a ese valor que el que tiene menor exponente. Por eso, esto, como hay dos delta X, acá adentro hay un delta X, acá hay otro delta X, acá tengo delta X al cuadrado, tiende mucho más rápido a 0 que este término. Por eso esto es un infinitésimo de orden superior. Esto es de orden superior respecto de esto. Yo sé que todavía ustedes tienen una duda en todo esto. Sí, usted me está comentando, me está diciendo todo esto, pero miren, tomemos ahora un valor numérico, 0,1. Si yo a esto lo elevo al cuadrado, o 0,1 lo elevo a la quinta, ¿cuál de estos dos términos tiende mucho más rápido a 0? Si yo resuelvo estas potencias, ¿cuál de estos dos términos tiende mucho más rápido a 0? ¿0,1 al cuadrado o 0,1 a la quinta? 0,1 a la quinta. A la quinta. Correcto. Todo número comprendido entre 0 y 1 elevado a una potencia cada vez más grande, más pequeñito se hace. Porque esto es 0,1 por 0,1 por 0,1 por 0,1 por 0,1. Por lo tanto, este término tiende mucho su resultado, mucho más rápido a 0 que este. ¿Y de qué dependió? De mente. Por eso, entonces, ese término es un infinitésimo de orden superior. Este término tiende mucho más rápido a 0 que este otro. Por lo tanto, esto es un infinitésimo de orden superior que esto otro. Creo que ahora les va a quedar claro qué significa entonces infinitésimo de orden superior. Es aquel término que tiende mucho más rápido a 0 respecto de otro.
Muy bien. Entonces sacamos otra segunda conclusión de esta expresión. Este término tiende mucho más rápido a cero que este término. Por lo tanto, si este término tiende mucho más rápido a cero que este término es mayor que este otro término. Pero, ¿para qué me sirve todo esto? Porque como justamente este término tiende mucho más rápido a cero que este otro término, llego a la conclusión que el incremento de una función cualquiera que está formado por la suma de dos términos, hay un término que prevalece sobre el otro. ¿Y qué quiere decir que prevalece? Que justamente hay un término mucho mayor que otro, porque dijimos que esto, por todo lo que explicamos, tiende muy rápido a cero respecto de este otro. Por lo tanto, el incremento prácticamente depende de este primer sumando. Dicho de otra manera, el incremento, que es la suma de estos dos términos, tiene una parte principal y una parte complementaria, una parte principal y una parte secundaria o complementaria. Por lo que acabé de decir, porque tiende mucho más rápido a cero esto que esto. Esta parte principal del incremento de una función es lo que se define como el diferencial de una función. El diferencial de una función no es otra cosa que el incremento de la variable independiente por la derivada de la función. Dicho de otra manera, el diferencial de una función es la parte principal del incremento de la función. Y ya lo vamos a interpretar geométricamente esto que estoy diciendo analíticamente. Entonces, tercera conclusión. Tercera conclusión. El diferencial de una función, es igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Geométricamente ya vamos a interpretar qué es el diferencial de una función y podemos decir que es la parte principal del incremento de la función. ¿Por qué la parte principal? Porque justamente como el incremento es la suma de estos dos términos, esto es mucho mayor que esto, porque esto tiende mucho más rápido a cero, porque es un infinitésimo de orden superior. Yo sé que esto a ustedes les cuesta por ahí comprender, pero vamos a ver que gráficamente esto es tan sencillo, pero tenemos que trabajar desde el punto de vista del lenguaje matemático. Yo por ahí les hablo en forma muy sencilla para que lo comprendan, pero tenemos que entender y aplicar el lenguaje matemático que corresponda. Entonces, el diferencial de una función es la parte principal del incremento y es el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Pero todavía podemos sacar una cuarta conclusión. Si es verdad que el diferencial de una función es la parte principal del incremento, puedo demostrar que incremento y diferencial de una función son infinitésimos equivalentes. Repito, si es cierto que el diferencial de una función es la parte principal del incremento de la función, entonces incremento y diferencial de una función son infinitésimos equivalentes. Y lo vamos a demostrar. Por lo tanto, entonces, si nosotros miramos esta expresión y hemos llegado a esta conclusión, podemos decir que el incremento de la función es igual al diferencial de la función, más
un infinitésimo de orden superior. Reemplacé nada más que esta expresión por diferencial. Pero recién les dije otra conclusión, que era la cuarta conclusión, que diferencial e incremento eran infinitesimos equivalentes. ¿Y qué quiere decir que son infinitésimos equivalentes? ¿Qué era un infinitésimo equivalente? Ya estudiamos eso también en límite. ¿Qué era un infinitésimo? Ayer aplicamos también. ¿Qué era un infinitésimo equivalente? ¿Qué era un infinitésimo equivalente? ¿O qué eran infinitésimos equivalentes? ¿O no hay nadie en la clase y están nomás las cámaras? Perfecto, son infinitésimos del mismo orden, estoy leyendo el chat. ¿Y qué pasa? Muy bien, si yo hallo el límite de estas dos funciones que son infinitésimos en el entorno reducido de un punto, su límite es igual a 1, correcto. Era lo que demostramos. El seno de x sobre x, cuando x tendía a 0, si yo hallaba su límite, y lo hemos demostrado, era igual a 1. Entonces decíamos que esas dos funciones, que son infinitésimos en el entorno reducido de 0, cuando yo hallo en su cociente, el límite de ese cociente, ese límite me daba 1. Entonces esas funciones eran un infinitésimo equivalente. Ayer lo estuvimos aplicando. Correcto. Vamos a demostrar entonces que si yo hallo el límite entre el incremento y el diferencial, ¿cuándo? ¿De quiénes dependen ambos? Del incremento de la variable independiente. Si yo hallo el límite, cuando delta x tiende a 0, del cociente entre el incremento y el diferencial, vamos a demostrar que son infinitesimos equivalentes. Y ustedes me dirán, ¿y por qué hallamos cuando delta x, calculo el límite cuando delta x tiende a 0? Y por las conclusiones que hemos sacado. Delta y era un infinitésimo cuando delta x tendía a 0. Este término, el diferencial, es un infinitésimo cuando delta x tiende a 0, porque si yo hallo el límite cuando delta x tiende a 0, ese límite vale 0. Por lo tanto, el incremento y el diferencial de una función son infinitésimos porque su límite es 0 cuando delta x tiende a 0. Como ambas son infinitésimos cuando delta x tiende a 0, ahora voy a demostrar que si yo hallo el límite del cociente del incremento y el diferencial cuando delta x tiende a 0, ese límite me da 1. Y por eso voy a decir que son infinitésimos equivalentes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a demostrar que incremento y diferencial son infinitésimos equivalentes. Muy bien. Entonces tengo que demostrar que el límite cuando delta x tiende a 0 del incremento sobre el diferencial, esto me tiene que dar 1. Definición de infinitésimo equivalente. A ver, estoy leyendo el chat, pero quiero leerlo bien porque... Entonces, dicen el diferencial siempre delta x tiende a 0. Es infinitésimo en delta x que tiende a 0. Es un infinitésimo porque si yo hallo el límite, cuando delta x tiende a 0, del diferencial, al reemplazar por 0, este término no es 0 porque es un número, es la derivada de la función. Esto sí, multiplicar por 0, esto me está dando 0. Ya hemos demostrado que el límite del incremento de la función cuando delta x tiende a 0 es 0. Por eso, ambos son infinitésimos cuando delta x tiende a 0. Ahora voy a demostrar que el límite del cociente entre ambos son infinitésimos equivalentes porque este límite es 1. Entonces, vamos a demostrarlo. Límite entonces, cuando delta x tiende a 0, y recuerdo la expresión que hemos hallado del diferencial, era toda esa expresión larga. Si escribo delta y, en lugar de escribir delta y, escribo su expresión, era la derivada de la función por delta x más un infinitésimo por delta x. Toda esa expresión es la expresión de el incremento de la función. Todo dividido y diferencial. El diferencial de la función es la derivada, era la parte principal del incremento.
Por lo tanto, lo único que hice es reemplazar delta i diferencial de i por sus respectivas expresiones. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Fíjense que acá, antes de resolver el límite, tengo en el numerador de esta fracción 2 sumando, y aquí tengo un término que lo puedo distribuir a cada sumando. Por lo tanto, entonces esto me va a quedar límite cuando delta x tiende a 0. Y fíjense, vamos a hacer un poquito más rápido. Si yo aplico propiedad distributiva a cada sumando, estos dos términos son iguales. Por lo tanto, me queda 1 más este segundo sumando, aplicando distributividad al denominador. Muy bien. Nuevamente acá puedo simplificar este delta x. Y ahora tengo que calcular este límite de esta suma, pero el límite es distributivo. Le aplico el límite a cada uno de los términos. Y si aplico el límite a cada uno de los términos, el primer término es 1. Límite de una constante es la constante. Y si yo resuelvo el límite de este otro sumando, habíamos dicho que épsilon, que era un infinitésimo cuando delta x tiende a 0. Por lo tanto, este límite me está dando 0, porque esto era un infinitésimo cuando delta x tendía a 0. Por lo tanto, esto me queda 1 más 0, y evidentemente esto es 1. Demostrado, entonces, que incremento y diferencial de una función son infinitésimos equivalentes cuando delta x tiende a 0. Fíjense cuántas conclusiones hemos sacado de la relación entre el incremento y el diferencial de una función. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está, chico, alguna pregunta? No, profe. No. Bien. Entonces, conclusión. ¿Qué es el diferencial de una función? El diferencial de una función es la parte principal del incremento y es igual entonces a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Pero fíjense que vamos a demostrar ahora que esto que yo he escrito aquí también lo puedo escribir, porque seguramente aquel que ya investigó el tema o lo vio, profe, pero de acuerdo a la bibliografía nos dice que el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Y usted me está diciendo por el incremento. Bueno, vamos a demostrar que el incremento de la variable independiente es lo mismo que el diferencial de la variable independiente. Por eso, puedo escribir o incremento o diferencial de la función. Cualquiera de las dos expresiones responden a la expresión analítica, del diferencial de una función. Repito, el diferencial de una función, que es la parte principal del incremento de una función, es el producto de la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente, o lo mismo por el incremento de la variable independiente. ¿Por qué puedo decir cualquiera de las dos expresiones? Por esto que acabé de escribir aquí. Incremento y diferencial de la variable independiente son exactamente iguales. Y esto no es que porque es así nomás, no, lo podemos demostrar. ¿Y cómo demostramos? Lo demostramos justamente partiendo de la función identidad. Vamos a demostrar esto que escribí aquí, que incremento y diferencial de una función, de la variable independiente son iguales. Para demostrar esto voy a partir de la función identidad. ¿Y cuál era la función identidad? Igual a x. La recta igual a x. Esta era la función identidad. Si miramos aquí un poquito y aplicamos el concepto de diferencial, el diferencial de una función dijimos que es la derivada de la función por el incremento de la variable independiente, de acuerdo a lo que veníamos demostrando. Por lo tanto, si nosotros miramos aquí un poquito esto, vemos que si yo derivo la función, la derivada de x es 1, por lo tanto acá estoy viendo que el diferencial de y es 1 por el incremento de la variable independiente.
Pero fíjense ustedes que 1 por delta X es lo mismo que diga directamente diferencial de Y igual al incremento. Pero fíjense que también acá es muy sencillo, porque si ahora yo quiero hallar el diferencial de la variable independiente aplicando el mismo concepto, va a ser igual a la derivada, y la derivada es 1 por el incremento de la variable independiente. Por lo tanto, entonces, vemos que esto nos queda 1 por delta X es exactamente igual al incremento. Conclusión, para la función identidad, el diferencial de Y es lo mismo que el diferencial de X, porque su derivada, que es 1, por el incremento, pero el incremento, por definición, miramos aquí, es igual al diferencial de la variable independiente. Conclusión, decir incremento de la variable independiente es exactamente igual a decir diferencial de la variable independiente. Por eso, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Son equivalentes. Y usted Profe, me yo no dirá, entendí la última parte. ¿cómo? Yo no entendí la última parte, después de diferencial de Y igual a delta X. ¿Esto? ¿O acá? No, lo otro no ¿Acá? entendí. Eso. Fíjate que si, así como hay el diferencial de Y, hay el diferencial de X. ¿Cómo es el concepto de diferencial? Derivada por incremento. Pero si tengo la X, la derivada de X, ¿cuánto es? ¿No es 1? ¿No es 1? Sí. Por el incremento de la variable independiente. Por lo tanto, decir incremento de X es lo mismo que diga diferencial de X. 1 por delta X, delta X. Es por la misma condición, por eso era lo que iba a decirle ahora. Y ustedes me dirán, bueno, pero este es porque es el caso particular de la función identidad. No, esto se verifica para cualquier función. ¿Por qué tomamos para demostrar la función identidad? Porque es donde se ve clarito que me quedan directamente las igualdades. Pero vamos a demostrar ahora gráficamente que esta igualdad de incremento y diferencial de variable independiente son exactamente iguales, independientemente del tipo de función que yo elija. Y ahora repito, cuando veamos la interpretación gráfica del diferencial, vamos a verificar esta igualdad que tenemos aquí. Por eso, repito, podemos decir incremento de X o diferencial de X exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, usted me dirá, pero usted me demostró para la función identidad, por eso se verifica. No. Demostramos con esta función por el tema de que es lo más sencillo de verlo. Pero vamos a ver que independientemente del tipo de función, esta igualdad siempre se verifica. Y lo vamos a demostrar ya a través de la interpretación gráfica. Vamos a interpretar gráficamente o geométricamente el diferencial de una función. ¿Y de qué vamos a partir? Exactamente de lo que ya sabemos. Del concepto de derivada, porque para encontrar el concepto de diferencial partimos del concepto de derivada. Por lo tanto, para interpretar gráficamente el diferencial de una función, vamos a partir del concepto de derivada. De lo que hicimos cuando estudiamos derivada. Y si ustedes recuerdan, cuando interpretamos geométricamente el concepto de derivada, teníamos una función cualquiera tomábamos un punto, esto voy a hacer muy rápido, cualquiera de coordenada x, y, incrementábamos la variable independiente, a x más delta x, se incrementaba la función en y más delta y, trazábamos la recta secante, bueno, y hasta ahí primero para verlo. Trazábamos la recta secante, si ustedes recuerdan. Trazábamos la recta secante y encontrábamos la pendiente de esa recta secante. ¿Sí? Y fíjense que si nosotros queríamos hallar la pendiente de esa recta secante,
la pendiente estaba dada por la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta con el semieje positivo de las X. A ver si damos vuelta, porque justo ahí está dando la luz y seguramente no están viendo. ¿No lo ven ahí, pues está la luz? Chicos. Da el reflejo, profe. Sí, por eso. A ver, ya lo vamos, a ver si apagamos. ¿Lo ven mejor ahí o no? No, profe, ahí no se ve nada. Bueno, vamos a correrlo, a ver, a la pizarra. De manera tal de que... Ahí va a estar mejor. Bueno. Ahí. Bueno, ahí creo que se ve mejor. Trazamos la recta secante, como les decía, y para hallar la pendiente era la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta con el semieje positivo de las X. Y entonces, la tangente de este ángulo beta, que era la pendiente de la secante, fíjense, estaba dada por cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto no es otra cosa que el incremento de la función, porque es I más delta I menos I, y el cateto adyacente no es otra cosa que el incremento de la variable independiente. Por eso decíamos que la pendiente de la recta secante estaba dada por el cociente incremental. Todo esto es repaso, ya esto no es que estamos dando recién. Esto es cuando vimos el concepto de derivada. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando este punto de coordenadas X más delta X, Y más delta Y, se acercaba a este otro punto, esa recta que era secante iba inclinándose, iba modificando su pendiente, hasta que en el límite esa recta secante se transformaba en tangente. Y entonces, si yo tomaba el límite de este cociente incremental, porque esta recta era la pendiente de la secante, cuando el punto llamábamos Q se acercaba al punto P, esta recta modificaba su pendiente y en el límite, cuando delta X tendía a 0, esa recta secante se transformaba en Profe, era la derivada de la función. Eso es lo que profe, habíamos visto. Sí. se le escucha muy bajito. Muy despacito se escucha. Fíjese si algo no tapa su micrófono. No. A ver, no creo. Porque acá en mi casa todo el mundo está aprendiendo análisis, ¿eh? Yo hablo muy fuerte. A ver, ¿ahora se escucha mejor o no? No. Ahí va, a ver. Se le escuchaba bien fuerte y de la nada se empezó a escuchar bajito. ¿Me escuchan ahora? ¿No? ¿Escuchan? ¿Se escucha más o no? Sí, hay un poco más. Bien. Bueno, fíjense entonces lo que les decía. Este era el concepto de derivada. La recta secante en el límite se transformaba en recta tangente. Todo esto es lo que hemos visto.
Bueno, pero ¿qué relación tiene esto con el diferencial? Y mucho, porque hemos visto que justamente el diferencial era la parte principal del incremento y se calculaba como la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. ¿Y por qué esto es así? Bueno, analicemos el gráfico de derivada. Fíjense que para hallar el diferencial partimos de este concepto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a analizar estos triángulos rectángulos entre la recta secante y la recta tangente. Fíjense que para definir la pendiente de la recta secante tomé dos puntos cualesquiera de la función y aquí tengo un triángulo rectángulo que le voy a poner letra para que ustedes vean. Punto P, el punto Q y aquí un punto R. Y fíjense que cuando esa recta secante se fue moviendo hasta llegar a su posición límite para transformarse en recta tangente, si yo prolongo justamente la ordenada por donde va el incremento hasta que corre a la recta tangente, corte a la recta tangente, fíjense que ahora tengo otro triángulo rectángulo. Tengo otro triángulo rectángulo formado por el vértice P, ahora otro vértice que voy a llamar M y R que es el mismo. Tengo dos triángulos rectángulos. Voy a analizar ahora esos triángulos rectángulos. Voy a analizar el triángulo rectángulo formado por la recta secante y los puntos P y R, y el triángulo rectángulo formado por la recta tangente, y ese triángulo formado por los vértices P, M y R. Voy a mirar un poquito estos dos triángulos rectángulos. Pero si yo miro gráficamente ya puedo sacar una primera conclusión, que para cualquiera de los dos triángulos rectángulos la base es la misma. Fíjense que para el triángulo PQR o para el triángulo PMR, la base es justamente el incremento de la variable independiente. Para cualquiera de los dos triángulos rectángulos. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora analizando esta cuestión? Voy a mirar un poquito en cada triángulo, voy a mirar justamente el valor de la pendiente de la recta secante y la pendiente de la recta tangente. Si yo tomo ahora primero mi triángulo grande, mi triángulo rectángulo grande o el mayor de vértice PMR, voy a tomar, repito, ese triángulo y vamos a borrar un poquito para que lo vean. Tomo, repito, mi triángulo rectángulo de vértice PMR. Tomo mi triángulo rectángulo. Voy a hallar la tangente trigonométrica, o sea, la pendiente de esa recta tangente. Voy a hallar la pendiente de esa recta tangente, por lo tanto, por definición de pendiente, va a estar dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de la X, es decir, la tangente del ángulo alfa, que llamé alfa, que le puedo llamar con la letra que quiera. Muy bien. Por definición de tangente, es cateto opuesto, que va a ser el segmento MR, sobre cateto adyacente, que es el segmento PR. Entonces, la pendiente de mi recta tangente está dado por el cociente de los segmentos MR sobre PR, que es porque en un... Muy bien, pero vamos a analizar qué representan cada uno de estos segmentos. Si yo hago un pasaje de término, este segmento PR que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, y me queda entonces que el segmento MR, que es el cateto opuesto para alfa, es igual a la pendiente de la recta tangente por el segmento PR.
Pero voy a seguir analizando esto. Pendiente, recta, tangente, pero la pendiente está dada por la tangente del ángulo alfa. Pero por interpretación geométrica de la derivada, justamente la derivada de una función me da la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que esto no es otra cosa que la derivada de la función, por interpretación geométrica de la derivada. Quiere decir que entonces el segmento MR, que dice pendiente, recta, tangente, es la derivada de la función. Y el segmento PR, ¿qué es? El incremento de la variable independiente. Conclusión. Hemos llegado a que el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, MR, es el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Y entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente, esto me está indicando que el segmento MR no es otra cosa que el diferencial de la función, porque es igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Conclusión. Geométricamente, ¿qué representa el diferencial de una función? El diferencial de una función representa el incremento de la recta tangente cuando pasamos del punto de coordenadas x al punto de coordenadas x más delta x. Eso representa geométricamente el diferencial de una función. Representa el incremento de la recta tangente a la función cuando paso del punto de coordenadas x al punto de coordenadas x más delta x. Dicho de otra manera, del punto inicial al punto final. Eso representa geométricamente. ¿Qué diferencia hay entre el incremento y el diferencial? Que el incremento de la función está medido a la recta secante a la función, mientras que el diferencial de la función está medido a la recta tangente, a la recta tangente. Esa es la diferencia entre incremento y diferencial. El incremento está medido a la recta secante, el diferencial está medido a la recta tangente. Primera pregunta. Aquí en esta gráfica está clara que en este caso el segmento diferencial es mayor que el segmento incremento en esta gráfica de función. Para este ejemplo, repito, el incremento es menor que el diferencial. Ahora pregunto, ¿eso siempre es así? ¿O puede ocurrir al revés? Que el diferencial, el segmento diferencial sea menor que el segmento incremento. Sí. ¿Y de qué depende? El que me dijo sí, ¿de qué depende? ¿La función? Correcto. Depende de la función. Ya vamos a ver un ejemplo. Y ahora otra pregunta. ¿El segmento diferencial y el segmento incremento pueden ser iguales? ¿En una función constante? En una función constante, solamente. No está mal, ¿eh? Pero solamente. ¿En qué otra función puede ocurrir lo que me dijiste? Y que ocurre siempre, digamos. ¿Qué tipo de función es la función Una constante? función lineal. Correcto. En toda función lineal, el incremento y el diferencial, los segmentos incremento y diferencial son iguales. Y ya lo vamos a ver. Fíjense que, por eso te dije, no está mal lo que me dijo su compañero, una recta constante, una función constante no es otra cosa que una función lineal dependiente nula. Pero si generalizamos, siempre que tenga una función lineal, el segmento diferencial e incremento son iguales. Y si no, fíjense.
Fíjense, primero contesto la primera pregunta que hice, si el diferencial podía ser, su longitud, el segmento diferencial podía ser menor que el segmento incremento. Sí, y eso depende de la función. Y si no, fíjense, miren esta función que tiene esta gráfica. Si yo tomo dos puntos cualesquiera y determino su recta secante, fíjense que este segmento es el segmento incremento. Pasé de x a x más delta x, la función se incrementó en este segmento. Esto es el incremento de la función. Toda esa longitud, porque está medido a la recta secante, a la recta que cortó a la función en dos puntos. Pero ¿qué pasa? Dijimos que el diferencial está medido a la recta tangente, mide el incremento de la recta tangente. Teniendo en cuenta el concepto de derivada, esta recta va modificando su pendiente hasta que se hace recta tangente en el límite. Por lo tanto, en el límite, aquí tengo mi recta tangente. Y miren, este segmentito, este pedacito, es lo que mido a la recta tangente. Por lo tanto, en este caso, el diferencial, su longitud es menor que el segmento incremento. Por lo tanto, depende de la función de que los segmentos incremento y diferencial sean iguales o sean distintos, que uno sea mayor que otro. La única posibilidad que sean iguales es cuando la función sea lineal. ¿Y por qué? Y porque las rectas secante y tangente siempre coinciden. Fíjense que si yo tengo una función lineal cualquiera, ya empieza otra vez a humedecerse esto. Si tengo una función lineal cualquiera y tomo independientemente de los puntos que tome, tomo dos puntos, la recta secante coincide con la recta y esto me va a estar dando el incremento de la función. Este segmento, este pedacito. Pero también si trazo la recta tangente, cuando esa recta se hace de secante a tangente, coincide con la misma recta. Por lo tanto, evidentemente, el segmento diferencial y el segmento incremento son iguales. Fíjense que en cualquiera de los tres casos que hice, el primero, que el diferencial, su longitud era mayor que el incremento. En el segundo, en el anterior a este, que el diferencial era su longitud menor que el incremento, y en este caso que son iguales, pregunto, ¿en algún momento, independientemente de la gráfica, se modificó delta X, el incremento delta X, o siempre fue la misma base de los triángulos rectángulos? El incremento de la variable independiente en cualquiera de las gráficas, cuando se movió esa recta de secante a tangente, ¿se modificó la base de esos triángulos rectángulos o siempre fue la misma? Siempre fue la misma. Por eso el diferencial entonces de X es lo mismo que el incremento de X. Porque independientemente cuando mido el incremento o el diferencial de la función, la variable independiente en su incremento mantiene su longitud. Por eso entonces esto demuestra que el incremento de la variable independiente es exactamente igual al diferencial. Y esto justifica lo que hoy yo les dije, que le demostré o demostramos con la función identidad para que se entiendan, para que vean que la derivada es 1 y me queda multiplicado por el incremento de la variable independiente. Pero se verifica para cualquier función y lo hemos visto en las distintas gráficas. Muy bien. Entonces, como síntesis, el diferencial de una función analíticamente es la parte principal del incremento y es igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Geométricamente representa el incremento de la recta tangente cuando paso del punto
de abscisa X al punto de abscisa X más delta X. Pero acá viene la gran pregunta. Seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y para qué me enseña esto? ¿Para qué me enseña esto? Porque evidentemente desde el punto de vista práctico, el diferencial de una función, calcular la derivada y multiplicar por el diferencial de la variable independiente, pareciera ser que sería como un ejercicio más. Y sin embargo, este concepto fue el que permitió el cálculo matemático de todos tipos de funciones cuando, por ejemplo, no existían las calculadoras. Ustedes saben que las calculadoras tienen 40 años, a lo mejor. Y esto de la matemática viene de la historia de la matemática desde sí, cuántos siglos atrás. Por lo tanto, este concepto diferencial permitió calcular los valores de funciones cuando no existían las calculadoras y se calculaba por lo que se llama el cálculo aproximado. ¿Y qué utilizaban? El concepto de diferencial. Independientemente que, repito, después este concepto lo aplicamos en integrales. Pero, ¿para qué sirvió? Justamente para el cálculo de los valores de función a través del cálculo aproximado de funciones utilizando el diferencial. ¿Qué quiere decir esto del cálculo aproximado? ¿Por qué les cuento todo esto? Usted dirá, ¿para qué nos cuenta? ¿Y por qué uno tiene que saber para qué estudia? Porque si no, no le encuentro sentido a lo que estoy estudiando. Ustedes ahora agarran la calculadora y dicen, bueno, yo quiero calcular el seno de 35 grados, 25 minutos, 18 segundos. Tac, 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 aprieto 3 teclitas o una teclita, tac, y me tira la calculadora el valor. La calculadora tiene 40 años, ¿no? ¿Y qué pasó antes? El seno de ese valor angular, que les dije, ya se sabía hace muchísimos años antes de que aparezcan las calculadoras. ¿Y cómo se hizo ese cálculo? Por el cálculo con el diferencial de una función. En ese caso, la función seno. Lo mismo, las raíces, tomemos ni siquiera las funciones trigonométricas. Tomemos la raíz de un número. No toda raíz tiene un valor exacto. Si yo quiero hallar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, un número tan sencillo, raíz cuadrada de 2 es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales. Y es 1,4142 y sigue. Pero ¿cómo se aproximó a ese cálculo? Justamente por este cálculo del diferencial de una función. ¿Por qué? Y porque sale, yo no les voy a hacer el cálculo, simplemente la interpretación para que ustedes vean por qué enseñamos diferencial más allá de que utilizamos en el cálculo integral. Voy a retomar la gráfica de la función que hoy estaba haciendo de el diferencial de una función. Cuando empieza a resbalarse, se me dice. ¿Qué quiere decir el cálculo aproximado? Fíjense, si yo tengo esta función y tomaba mi recta secante, toda la misma gráfica y mi recta tangente. Para esta recta secante y tangente, este es el incremento de la función, y todo esto es el diferencial de mi función, ¿de acuerdo a lo que hemos visto? Muy bien. ¿Para qué sirvió este concepto diferencial? Porque supónganse que yo quiero hallar el valor de la función en este punto, pero no conozco, y sí conozco el valor de la función en este punto, en el punto de tangencia. Conozco sí ese valor, y quiero calcular el valor de una función cualquiera en este otro punto. Justamente, si yo conozco el valor de la función en un punto, para calcular en otro, puedo utilizar el concepto diferencial. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno,
para calcular el valor de la función en este punto, es igual al valor de la función en el punto conocido más su diferencial. ¿Y cómo es eso que el valor de la función en este punto es igual al valor de la función aquí en la tangencia más el diferencial? Analicemos gráficamente. Cuando delta x, o el diferencial de x, que es la base de este triángulo rectángulo, tanto para el incremento como para el diferencial, cuando más pequeño se hace este segmento, ¿cómo se hacen los segmentos incremento y diferencial en sus longitudes? ¿Cómo se hacen? Si esto cada vez se hace más chiquitito, estos segmentos que aquí difieren en bastante, ¿cómo se hacen? A medida que no se van haciendo cada vez más iguales. Correcto. Fíjense que cuando más chiquitito se hace mi delta x, cuando delta x tiende a 0, estas longitudes tienden a ser iguales, tienden a igualarse. Por lo tanto, entonces, partiendo de esa situación, yo puedo calcular el valor de la función en un punto cualquiera de ellas partiendo de un punto conocido. Conclusión, yo quiero hallar la raíz cuadrada de, por ejemplo, del punto 5. Raíz cuadrada de 5. Y raíz cuadrada de 5 no es exacta. Pero sin embargo conozco la raíz cuadrada de un número próximo a 5 que es exacta, y es la raíz cuadrada de 4 en este caso. ¿Y por qué utilizo la de 4 y por qué es la más cercana a 5? Raíz cuadrada de 4 es lo más cercano a raíz cuadrada de 5. En cuanto a exacta estoy hablando. Porque la próxima raíz cuadrada exacta ya es raíz cuadrada de 9. Y la diferencia entre 5 y 9 es mayor que entre 4 y 5. Por eso utilizo la raíz cuadrada del número que conozco en forma exacta, más cercana al que quiero calcular. El delta x es más chico. Es decir, la distancia entre 4 y 5 es mucho menor que la distancia entre 9 y 5. Ese delta x es más chiquitito. Bueno, ese concepto se utilizó. Y si no, miren, esto yo lo digo que voy a hacer igual a la raíz cuadrada de 4 más el diferencial de la función. Más el diferencial de la función. Y entonces lo que me falta hacer acá es encontrar el valor del diferencial. Esto es exacto. Esto es 2 más. Y ahora entonces hago el cálculo del diferencial. Y entonces aplico el concepto. Diferencial de una función. ¿Qué función ocupé? Y la raíz cuadrada, porque acá me dice raíz cuadrada de un número, que llamo x, por el diferencial de x. Perdón, escribí la función. Derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Este concepto que voy a utilizar para calcular. ¿Cómo hallo la derivada de la función? Y bueno, estoy utilizando una función que es raíz cuadrada de x. Si ustedes recuerdan, expliqué la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Derivada de la raíz cuadrada por el diferencial de la variable independiente. Profe, ¿podría bajar un poco la cámara porque no se ve? Bueno, hago arriba. Esto ya expliqué, así que borro y la hago arriba. Les decía que quiero hallar la raíz cuadrada de 5. Y entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada del número más próximo a 5 que conozco y es exacta, que ya expliqué por qué, que era 4. Más su diferencial. Lo que me falta acá es encontrar el diferencial de la función. Y entonces, ¿cuál es la función? Y entonces, si veo, estoy utilizando una función que en este caso es una raíz cuadrada. Entonces, la función que estoy utilizando es la raíz cuadrada de un número. ¿Cuál es ese número? Y el que yo elegí más próximo, que tenía raíz cuadrada exacta, al número que quiero hallar. Muy bien, entonces hallo el diferencial de la función. El diferencial.
Si derivo, por definición, es la derivada de la función, por definición que hemos visto, por el diferencial de la variable independiente. La derivada de la raíz cuadrada, ya demostramos, es 1 sobre 2 veces la misma raíz, por el diferencial de x. Muy bien, reemplazo. 1 sobre 2 por la raíz. X es el valor que tomé aquí, cuya raíz exacta conozco, raíz cuadrada de 4. ¿Y cómo obtengo el diferencial de y? Y hoy expliqué, diferencial e incremento es lo mismo. Es la diferencia más chiquita entre el número que tengo y el que elegí de raíz exacta. En este caso, 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, el diferencial es 1. Raíz cuadrada de 4 es 2. Esto me queda un cuarto. Porque acá me queda 2 por 2, me va a quedar un cuarto. Un cuarto por 1, un cuarto. Y esto es lo mismo que diga 0,25. Muy bien. Fíjense. Ahora vuelvo aquí. Raíz cuadrada de 5 igual a raíz cuadrada de 4, que es 2. Más el diferencial, 0,25. Me da 2,25. ¿Alguien con la calculadora, ustedes ya, rápido, raíz cuadrada de 5? ¿Cuánto les da? 2,23. Ah, bueno. Se aproximó tanto, recién difiere en el segundo decimal. ¿Se dan cuenta para qué? Este es un ejemplo que yo les tomé. Pero puedo, esto que yo apliqué con la función raíz cuadrada, puedo aplicar con la función logarítmica, con las funciones trigonométricas, con lo que fuera. Para eso entonces aparece el concepto diferencial, porque se puede calcular el valor aproximado de una función conociendo el valor de la función en un punto exacto al que le sumo su diferencial. Y el concepto diferencial es el que habíamos visto. Para eso entonces apareció o aparece el concepto de diferencial de una función. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto de esto? No, profesor. Bien. Muy bien. Así como hemos visto derivadas sucesivas, también podemos ver el concepto, y con esto termino, el concepto de diferenciales sucesivos. Fíjense, se basa en el mismo concepto de derivadas sucesivas. ¿Y por qué? Y porque el diferencial no es otra cosa que el producto de una derivada. Por lo tanto, el concepto de diferenciales sucesivos va a venir del concepto de derivadas sucesivas. Si recuerdan el concepto de derivada sucesiva, yo tenía la función derivada por primera vez y tenía la derivada primera, volvía a derivar la derivada y así sucesivamente. Lo mismo el diferencial. El concepto es el mismo. Si yo tengo una función cualquiera y quiero hallar su diferencial, voy a hacer el concepto derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Quiero encontrar el diferencial de segundo orden. Vuelvo a diferenciar. Es decir que esto no quiere decir al cuadrado, ¿eh? Esto significa el orden. Diferencial segundo. Que lo puedo escribir así o lo puedo escribir con el 2 en el medio. No quiere decir al cuadrado. Repito, quiere decir el orden diferencial de segundo orden, que volvía a diferenciar el primero, y así sucesivamente. ¿Cómo? Y bueno, tengo que diferenciar nuevamente lo que está a la derecha. Si tengo una derivada primera y vuelvo a derivarla, esto va a ser la derivada segunda. No quiere decir al cuadrado, vuelvo a repetir. Entonces, derivada primera, vuelvo a derivar, me va a quedar derivada segunda. Vuelvo a diferencial, diferencial segundo respecto a mí. Y de esa manera obtengo el diferencial de segundo orden. Derivada segunda por el diferencial segundo de la variable independiente. Y así sucesivamente. Si vuelvo a diferenciar, derivada tercera por el diferencial tercero de x. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el concepto es exactamente lo mismo que el de hoy. Bien. Un concepto más y termino. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el diferencial de una suma de funciones o el producto, el diferencial de un producto de funciones? Como depende del concepto de derivada, es exactamente igual. Si yo quiero hallar
el diferencial de una suma o una resta de funciones, el diferencial es distributivo respecto a la suma o resta. Quiere decir que si yo tengo que y es igual a una suma de dos funciones, o ya resbala una vez que tengo una suma de dos funciones y yo quiero hallar el diferencial de una suma de dos funciones. Esto es igual a la suma de los diferenciales de cada una de las funciones. Es distributivo, lo mismo si es una resta. El diferencial de I va a ser igual al diferencial de la primera, más o menos, depende si es una suma o resta, el diferencial de la segunda. ¿Por qué? Y porque, repito, el diferencial depende de la derivada, y la derivada es distributiva respecto a la suma y resta. No así respecto del producto, que ya lo hemos demostrado, pero el concepto es el mismo. Si ustedes recuerdan, la derivada de un producto de función era igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. El concepto del diferencial de un producto de función es lo mismo, que reemplazo la palabra derivada por diferencial. El diferencial de un producto de funciones, en el caso de tener un producto de funciones, supónganse tengo un producto de funciones, es lo mismo. Diferencial, en lugar de decir derivada de la primera, es diferencial de la primera por la segunda sin diferenciar, más la primera sin diferenciar por el diferencial de la segunda. Es el mismo concepto, la misma definición, reemplazando derivada por diferencial. Y repito, ¿por qué? Porque el diferencial depende de la derivada de la función. Por lo tanto, entonces, el diferencial de I va a ser del diferencial de la primera por la segunda sin diferenciar, más la primera sin diferenciar por el diferencial de la segunda. El mismo concepto que derivada. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, que tengan buen fin de semana, nos vemos la semana que viene, y la semana que viene empezamos con aplicaciones de la derivada. Fíjense que hasta ahora hemos visto el concepto de derivada, su interpretación geométrica, hemos visto el tema de las reglas para derivar una función, y ahora vimos el concepto diferencial, cuál es su importancia, y a partir de la semana que viene vamos a ver para qué estudiamos derivada, cómo aplicamos, en dónde y para qué sirve la derivada de una función, que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Chau, chau. Dale, profe, nos vemos. Buen fin Chao, de profe. semana. Así igualmente, chicos. Profe.